lo que pensamos es lo que nos hace, al final, actuar de cierta forma. Porque todo empieza aquí. Porque si tú cambias tu manera de hablar, tu comportamiento cambia. ¿Cuál es ese termómetro que tú ves y que dices, aquí hay que intervenir? Y tú te hablas de esta manera, ¿cómo pretendemos hablarles a otras personas de otra manera si nosotros nos hablamos de manera diferente? Nosotros en el día tenemos un 96% de pensamientos y el 86% de esos pensamientos son negativos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para poder cambiarlos? Deberíamos hacer un ejercicio y ponerlos en una hoja. Todas las noches apuntar cómo te gustaría que los demás te hablen para que tú conectes con estas personas. Y luego, eso que has apuntado, empieza a trabajarlo. En el momento que muchos estudiantes, ¿no?, van a España, el principal problema de comunicación que se presenta es cuando presenta una entrevista de trabajo. Pero otro punto muy, muy importante es el ambiente laboral. Si tienes un ambiente laboral que está siendo complicado, algo está pasando. ¿Por qué tienes más mujeres y por qué no tienes hombres en este equipo? Estratégicamente, si tienes más mujeres, necesitas 2 hombres para que puedas equilibrar también el ambiente laboral. Perdón, porque no todas las emociones se regulan de la misma manera. Hay diferentes técnicas. Mientras estás en una reunión y tú no sabes cómo, yo he tenido personas dentro de mi consulta que en algún momento haciendo una presentación se han desmayado. Dirigir una pyme no debería sentirse como sobrevivir a una tormenta diaria. Este es tu momento de tomar el control. Bienvenido a Operación Escala, el podcast donde te damos estructura, estrategia y foco para dejar de trabajar en tu negocio y empezar a trabajar para que crezca de verdad. Si estás buscando claridad, orden y crecimiento rentable, estás en el lugar correcto. Vamos a escalar juntos. Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios. Conducido por Carla Siller. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la gestión del talento humano en las empresas. Y para eso yo traje una experta en este tema, que no solamente es mi amiga, también es, pues, es una colega, es una socia con la que hemos estado trabajando juntas. Y ella justamente es psicóloga, es especialista en gestión del talento humano. Tiene maestría en inteligencia emocional, dirección y coaching ejecutivo, y tiene estudios de un tema muy interesante que es envejecimiento neuronal. Esto lo estudió en España y ella, bueno, pues ha tenido una vastísima experiencia, tiene 12 años de experiencia tanto en Colombia como en México como en España, porque ha vivido en estos 3 países. Y ella es fundadora de Leon Talent Pro, que es una consultora enfocada en el desarrollo de talento. Y justamente ella, pues bueno, trabaja liderando proyectos de entrenamiento de equipos, desarrollo de competencias, selección estratégica, acompaña a las organizaciones en el fortalecimiento del liderazgo y el rendimiento en entornos dinámicos para alcanzar resultados en las empresas. Así que le quiero dar la bienvenida a Liz León. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, muchas gracias, Carla, principalmente por tu invitación y por tenerme en cuenta en este momento, pues para compartir todo nuestro expertise, ¿no?, para a toda la audiencia. No, al contrario, muchísimas gracias, Liz. A mí me encanta que estés aquí porque, bueno, pues hemos hecho cosas juntas, he tenido la oportunidad de conocerte, ¿no?, a nivel también personal. Y a mí me gustaría, bueno, iniciar esta plática eh, acordándote, ¿no?, pidiéndote que te acuerdes ese momento en el que decidiste dedicarte a esto, que es el desarrollo del talento humano, de la inteligencia emocional, ¿no?, de las empresas. ¿Cuándo fue y por qué? Yo creo que esta pregunta al final me lleva al momento en mi graduación de psicología, que al final ha sido hace tiempo, ¿no? Y me recuerda lo importante que para mí era entender los comportamientos de las personas, ¿no? Y sobre todo conocer las intenciones positivas y el desarrollo que pueden tener, pues, en las empresas. Luego, a partir de ahí que empecé a tener esta experiencia dentro de las empresas en diferentes sectores, me di cuenta de que al final me llamo como una psicóloga encubierta.
en los equipos de recursos humanos, pues en las empresas, ¿no? Porque muchas veces no buscamos ese psicólogo que esté fuera, sino que lo relacionamos también con la parte más laboral. La gran mayoría de las situaciones en las que me he encontrado son situaciones de estrés, de agotamiento, pero que no solo van enlazadas con la parte laboral, sino que vienen unidas también con la parte personal. Entonces es así como que me pongo una capa y estoy dentro de las empresas ayudando de esta manera como psicóloga, ¿no? Siempre enfocada más al desarrollo tanto personal como profesional. Una empresa que solo busca principalmente trabajar en el hacer no es una empresa que realmente tenga una cultura que al final es la columna vertebral de una empresa de éxito. Claro, claro, totalmente, totalmente. Y además lo haces muy bien, por cierto. Yo te quisiera hacer una pregunta. Si tu carrera profesional fuera una serie de Netflix o hicieran una serie de Netflix acerca de ti y de tu carrera, ¿qué título tendría? Uy, tendría, yo creo que tantos títulos, pero principalmente estaría, el título yo creo que perfecto sería La clave de la neurociencia en el mundo del talento en las organizaciones. Porque todo empieza aquí, Claro, desde tu pensamiento, tu comportamiento y tu emoción. Si tuviéramos un porcentaje del 50% de conocimiento en este punto, tú, tu empresa y tu talento cambiaría. claro, totalmente. Claro, es bien sabido que lo que pensamos es lo que nos hace, al final, actuar de cierta forma. Ujú. O más bien, antes de eso, lo que pensamos nos hace sentir ciertas cosas y eso que sentimos nos lleva a actuar de cierta forma y esas cosas que hacemos, pues, nos llevan a tener un X o Y resultado, ¿no? ¿Cómo aplicas la neurociencia en las organizaciones? ¿En qué consiste eso? Principalmente me enfoco en la parte más desde el racionamiento, ¿no? Poder entender el por qué, el para qué te estás comportando de esa manera, ¿no? En una organización y desde la cabeza. ¿Qué es lo que realmente observas? Ahora, en el metaliderazgo es muy importante trabajar desde el interior y nos olvidamos, y es la gran mayoría de situaciones en las que me encuentro, en diferentes empresas en las que me encuentro, ¿no? Y me me entro como en un choque de poder ver que muchos de los líderes de las cabezas no se conocen, no se observan, sino que automáticamente tenemos un impulso, ¿no? Que nuestra amígdala al final pues también nos maneja y entonces dice, ah, no está hablando, pues no escucho y me defiendo, ¿no? Porque al final pues nuestro cerebro es un indicador de supervivencia, él está ahí para que nosotros podamos sobrevivir y por eso automáticamente pues tenemos comportamientos, ¿no? Y reaccionamos y somos más impulsivos, no escuchamos. Y el gran problema que estamos teniendo en este momento, pues en los líderes, cabezas, es que no observan. ¿Y qué nos dice el metaliderazgo? Ahora ya no existen y se deben, estamos en otro momento, ¿no? Al final estamos en un mundo muy volátil, por lo cual aquí es muy importante focalizarnos en cómo tú estás escuchando, estás observando y estás haciendo feedback a tu equipo. Solo con observar si realmente lo estás haciendo, podría yo, no tengo porcentajes, esto no lo he investigado, pero podría yo decir que más del 50% de los líderes no, no existe esa observación, autoobservación, sino que automáticamente pues estamos reaccionando. Y ese es el gran reto de trabajar con las organizaciones, ¿no? Eh, em, Incluso en una conferencia que dimos juntas, ¿no? Podemos observar, ¿no? El poco conocimiento también que hay de cómo funciona, ¿no? Nuestro cerebro. A partir de ahí, de cómo hablarnos, porque si tú cambias tu manera de hablar, tu comportamiento cambia. Solo tienes que intentarlo. Y a partir de aquí es cuando podemos ver que hay
una modificación la conducta. No hay que controlar, no hay que tratar de ser otras personas y perder la esencia. Lo más importante es conocernos y a partir de ahí empezar a gestionar con nuestro equipo. Pero principalmente es ese punto en el que se trabaja desde la parte de neurociencia. Y a partir de ahí, cuando tú ya empiezas a observarte, yo invito a que empiecen a observar el comportamiento, solo el comportamiento de tu equipo. Y puedes llegar a ver muchas cosas. Y te puede dar una información valiosa desde el punto de cómo trabajar con tu equipo. Y es que la clave está ahí. Claro. Oye, dijiste hace ratito algo que me llamó mucho la atención, que es si yo cambio la forma en cómo hablo, puede cambiar mi comportamiento. No sé si te refieres a cómo me hablo yo a mí misma o cómo le hablo a los demás, pero algo que yo sí he notado y he visto en mí, digamos, es que cuando cambia tu diálogo interno, lo que te dices a ti mismo respecto de ti como líder, de tu gente o de tu empresa o de cómo estás manejando las cosas, ¿qué tanto te dices cosas alentadoras o qué tanto te dices cosas, pues, de reproche, de autocrítica, ¿no? Eso cambia totalmente la jugada. No sé si te referías a eso, pero creo que es algo muy importante el diálogo, porque como dices, todo empieza aquí al final de cuentas, ¿no? Mira que esta observación que acabas de decir me lleva a una última sesión que tuve y, y trabajamos, nosotros empezamos a trabajar en nuestra consultora a partir de una evaluación. Esta evaluación está enfocada más principalmente en medir que conozcas tus comportamientos y qué es lo que te mueve a tener estos comportamientos. Y hay un apartado, ¿no?, que habla específicamente de cómo te deben hablar los demás a ti para que tú puedas comunicarte con ellos. Y nos centralizábamos en ciertos puntos, ¿no? De que es muy importante que a esta persona le hablaran de manera clara, que si no tiene puntos estructurados, pues ella no conecta con estas personas, ¿no? Que debe tener un plan, una estructura, un análisis que le muestre datos. Y luego entraba y le he cambiado yo la hoja, he pasado yo esto y la he puesto como a una confrontación y le he dicho, ¿y tú te hablas de esta manera? ¿Cómo pretendemos hablarles a otras personas de otra manera si nosotros nos hablamos de manera diferente? Claro. ¿Cuándo vamos a aprender a ser congruentes desde el lenguaje y desde la comunicación? Porque al final, la gran mayoría de nuestros pensamientos, el porcentaje más alto, es de pensamientos negativos. El 86% de nuestros pensamientos, nosotros en el día tenemos un 96% de pensamientos. Y el 86% de esos pensamientos son negativos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para poder cambiarlos? Y entonces así es como llego a la oficina y así es como llego a afrontarlo. Y quizás esto que yo estoy diciendo, Carla, yo creo que lo hemos escuchado en muchos podcasts, bueno, en redes sociales, que ahora hay mucha información, pero no hacemos nada a cambio. Y entonces, ¿cuándo es el momento de empezar a tener esa comunicación interna? Todo lo que exigimos afuera, deberíamos hacer un ejercicio y ponerlos en una hoja. Todas las noches apuntar cómo te gustaría que los demás te hablen para que tú conectes con estas personas. Y luego, eso que has apuntado, empieza a trabajarlo, hablándote a ti mismo de esa manera. Y vas a ver resultados totalmente diferentes. Pero cuando empezamos a tener, yo les llamo, empezamos a tener ese poder sobre nosotros mismos, ¿no? Porque el cerebro, entre menos cosas también le vayas exigiendo, pues él va sobreviviendo. Claro. ¿Cuándo vamos a empezar ese entrenamiento con nosotros? Oye, ¿y cuál crees que sea eh, el principal problema de comunicación que afecta en las organizaciones? ¿Es esta parte de que de entrada cada quien tiene un pensamiento y que se habla a sí mismo a lo mejor no muy bien? ¿Cuál es este problema que ves recurrentemente trabajando con empresas?
A ver, hay empresas familiares, ¿vale? Y empresas, pues, que ya están conformadas, que están un poco más grandes, más constituidas y demás. Y la experiencia me lleva a decir que principalmente no es tanto como nos hablemos, porque ya estaríamos quizás enjuiciando las personas de una compañía, pero sí quizás es observar los 4 tipos de comportamientos que pueden existir y a partir de ahí poder observar si realmente es ese rol que tiene que hacer la persona, ¿no? Porque ahí es cuando veo yo la congruencia, o si esa persona está haciendo mucho esfuerzo, cuando es más relacionadora, de hacer negocios, más de relacionamiento y demás, y está haciendo números y KPIs y análisis y demás, y no se identifica. Lo hace, se demora, y es ahí cuando empezamos a ver, no, es que es la complicación, es que no está cumpliendo, es que se le dificulta, y todo es como, no puede, es difícil que aprenda, vamos a compararle un curso, una capacitación, ¿no? Pero lo que no estamos viendo es el canal y la energía que ella está haciendo o esta persona está haciendo para poder hacer este puesto de trabajo y estas tareas, ¿no? Entonces, en el momento que quizás podamos tener conocimiento de cuáles son esos 4 puntos específicos de los comportamientos de las organizaciones, va a ser que las cosas vayan fluyendo un poco más, ¿no? Y quizás demos la oportunidad de poder entender otras tareas y poder ver cómo funciona esta persona en otras tareas, ¿no? Por ejemplo, en mi logo es una huella, ¿no? Y esta huella es muy significativa porque al final cuando nosotros tenemos en nuestra huella en nuestros dedos, tenemos ciertos caminos, muchos caminos. Y hay momentos donde no podemos pasar, pero nos podemos regresar y podemos ver otras opciones dentro de la misma organización, en nuestra misma vida, y podemos ver que hay más caminos de aprendizaje, de desarrollo. Y se trata de identificar cómo lo podemos hacer para poder desarrollar esos puntos y esas áreas fuertes. Entonces, ese es como el principal punto que las organizaciones, si empezamos a verlo de esa manera, podemos ayudar a que cada una de las personas que lo conforman pueda trabajar específicamente en su metaliderazgo. Claro. Es decir, es responsabilidad de los líderes de las organizaciones entender y conocer cuáles son las fortalezas de su equipo para saber dónde es donde mejor van a contribuir a la organización, ¿no? Mientras que a lo mejor puede ser que tenga yo un colaborador que hay algo que no le sale y estoy siempre reprochando que, pues, que es lento en esto, que no entrega los resultados, etcétera, cuando a lo mejor ese colaborador sentado en otro sitio pudiera dar mucho más y podría ser alguien que aporta muchísimo a la empresa y yo lo tengo a lo mejor en algo que no funciona. Y fíjate, yo lo he visto mucho también cuando un colaborador es muy bueno en su sitio y está muy bien en su cargo y de repente le dan un ascenso y todavía no está preparado o no tiene todavía desarrolladas las habilidades para estar en ese cargo, eh, pues a veces, y claro, y la empresa no lo va preparando también, ¿no? No le va dando los elementos para hacerlo, pues, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la empresa, digo, bueno, más bien si la empresa se sorprende de decir: "No, ¿qué hicimos? ¿Por qué pusimos a esta persona?". No da el ancho, pero realmente no da el ancho, eh, puede ser que nosotros hayamos cometido un error de haber, pensado que podía ser un líder, ¿no? Y todavía no está listo, o puede ser que a lo mejor no le dimos nosotros pues, digamos, no le trazamos el camino para que ella pudiera tener ese liderazgo, ¿no? Este ejemplo que acabas de poner sobre la mesa se repite yo creo que en todos los países, ¿no? Es algo que he visto, ¿no? En los lugares donde yo he podido estar trabajando y he tenido pues los clientes, ¿no? Que, que muchas veces al final se nos olvida el para qué y el por qué hemos puesto y hemos elegido esta persona. Y hay 3 errores comunes que quizás hacen las empresas en el momento de elegir una persona. Sí, uno es no explicarle bien el puesto de trabajo, porque asumimos de que ya es una persona
que ha estado en la empresa, que tiene 5 años, que ya sabe cómo se maneja, pero al final, para esa persona es algo totalmente nuevo. Y cuando a nosotros nos entregan un nuevo rol, nos convertimos automáticamente en otra persona, ¿no? No es que perdamos la esencia, pero como tal nuestro perfil adaptado empieza a tratar de hacer lo mejor, lo que creemos que es mejor. Entonces, en ese punto es muy importante tener presente cómo lo vas a comunicar, cuál es la descripción de puesto de trabajo que le vas a presentar a esa persona y también una propuesta económica en ese punto, porque el rol es diferente. Y ahí el grado de compromiso cambia de esta persona, pero a veces lo asumimos y lo pasamos. Claro. El otro error que hacen las empresas también es no dar capacitación y va enlazado con el ejemplo que decía yo anteriormente. ¿Por qué? Porque al final creemos que como ha estado mucho tiempo ya lo maneja, ya lo sabe cómo es, ¿no? Pero no incluimos un programa de liderazgo para que aprenda cómo gestionar las personas, para que aprenda a entender las personas. Mira, algo muy, muy puntual es que debería haber una capacitación muy corta de cómo gestionar su equipo con el equipo de recursos humanos. Porque no sabemos cómo dar permisos, no sabemos cómo asumir también las situaciones, ¿no? Que se presentan, ¿no? Las situaciones personales, que se ha muerto un familiar, que he llegado tarde 10 veces y no sé cómo gestionarlo. Claro. Es No. desde ese punto, ¿qué tengo que comunicarle a recursos humanos? Y eso ya es un estrés adicional. ¿Vale? Y por último, es no tener esas evaluaciones de desempeño, es estarle avisando o ese feedback, esa retroalimentación de no estarle avisando a ese trabajador cómo lo estás haciendo, sino que ya esperamos los 6 meses y decimos, es que no nos da resultado, Claro. es que vamos a tener que despedirlo. No nos está dando, o nos está dando resultado, pero estamos teniendo mucha rotación, Claro. que es otro problema que he visto. Y no hacemos nada. Y no escuchamos a las personas que están saliendo, porque estamos teniendo la rotación. Lo que no vemos y las empresas no ven es lo que está pasando afuera, porque estás perdiendo credibilidad, imagen, marca, y tú vas a necesitar que más gente quiera trabajar en tu empresa. Y con el simple punto de la raíz, ¿cuál era? Atender bien a esa persona para que pueda llegar a hacer su rol y puesto de trabajo de la mejor manera, ¿no? Claro. Y esto se repite en los países que tú de pronto en algún momento hemos hablado, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Porque en España, pues al final, ¿no? En España se hacen cosas pues maravillosas. Ya hay una línea más estructurada, más lineal, más de humanización también con las personas. Pero hay puntos que se les olvida a las organizaciones hacer, ¿no? Y es aquí donde coincide en los 3 lugares. Claro. Sí, al final de cuentas la empresa sigue siendo responsable de la carrera profesional de cada colaborador. Y para poder llevar a un plan de carrera, se requiere también a la par que desarrolle ciertas habilidades ese colaborador. No nada más es lo que él ya trae. Él puede traer ya un currículum, puede traer un título, puede traer cierta experiencia, pero en el momento en que entra a tu empresa, necesita entender lo que hace en su puesto y si después tiene un ascenso a otro puesto mayor que ahora requiere mayor responsabilidad, que ahora requiere gestionar un equipo, que ahora requiere otras habilidades que no tenía cuando tú lo contrataste, pues es importante irlas desarrollando, ¿no? Y creo que ahí es donde las empresas pues piensan que, no, pues él es muy bueno, va a seguir siendo muy bueno. Pues no necesariamente, porque a lo mejor ahora requiere de ciertas habilidades blandas que antes no tenía y que no quiere decir que porque no las tenga el día uno, quiere decir que no las puede desarrollar, claro que las puede desarrollar, ¿no? Y creo que eso es algo importantísimo de cómo puede haber esta flexibilidad en nuestro cerebro de aprender cosas nuevas y de realmente poder transformarnos, ¿no? Como trabajadores, como líderes, etcétera. Exactamente. Sí, sí, al final, eh,
es poder acompañar ese trabajador, es no dejarle solo en el reto, ¿no? Y son pasos que los equipos de recursos humanos deben tener en cuenta, aunque a veces también me pongo en su posición y lo que piden es resultados. Pero hay que buscar la estrategia para poderlo hacer. Una invitación muy grande que también hago a los equipos de recursos humanos es esa lucha, ¿no? De poder ver qué estrategias con los recursos que tenga la empresa pueden hacer realidad el mejor desempeño y estar acompañando a los trabajadores dentro de una organización, porque para eso estamos dentro de una compañía. Que no se nos olvide la esencia y lo importante que es y clave de los recursos humanos dentro de la organización, del talento, de la gestión del talento. Anteriormente le llamábamos mucho y todavía se sigue llamando mucho recursos humanos, pero actualmente yo utilizo más como un grupo de palabras, ¿no? Que es gestión del talento. Tú estás ahí para gestionar, para acompañar, para entender, para preguntar. Y sé que a veces los retos son muy, muy altos porque los he vivido, pero al final se buscan estrategias o espacios para poder hablar con las personas en la compañía. Claro. Oye, justo una de las preguntas que yo te iba a hacer era, ¿qué diferencias veías en tu experiencia que has estado en Colombia? Digo, tú eres de allá, viviste muchísimos años en España, ahora estás en México. Y estas diferencias que había entre, que ahorita ya me platicaste de algunas y sobre todo también me platicaste de algo que tienen en común todas, pero si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de las empresas mexicanas, ¿qué podemos aprender que todavía veas que no tenemos en muchas de las pymes aquí, que sí ya se estén haciendo en otros países donde tú has estado, ¿no? Como en España, como en Colombia? ¿Qué podemos aprender de empresas que ya están haciendo algo para mejorar toda esta gestión del talento humano? Sí, ahí voy a contar más o menos dos, a ver si se me ocurre una, pues también la voy diciendo, pero principalmente hablo más de Latinoamérica, es cómo tenemos la jerarquización tan marcada. Si no hablo con Pepito, que Pepito es el director y es mi responsable, o si tengo una urgencia y no está mi director, pues hablo con el subgerente, pero después el director se entera que ha hablado con el subgerente, aunque no estuviera, pues ahí hay un problema y eso está generando en Latinoamérica un estrés adicional en las personas, ¿no? ¿A quién comunico? Y si me paso la línea, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces eso es lo que quizás es lo que más está marcando en Latinoamérica y en lo que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué está pasando en España relacionado a esto mismo? Son empresas un poco más lineales. Hay una estructura mucho más acercada, incluso hacia el CEO o incluso hacia los directores. Hay una comunicación más directa. Sí hay unos parámetros y hay unas políticas de cómo y a quién solicitar un permiso, pero no hay como tal esa rigidez, ni tampoco tenemos que llamarle el sugerente, ¿no? O doctor, o el CEO, Sí, sí, ponerle un título. No, normalmente incluso hasta los CEOs en los compañeros de Estado es como, oye, llámame así, este es mi nombre, por mi nombre, por mi por nombre. señor, Exactamente, no soy como licenciada. hasta incluso empresas mucho más grandes están activando también este rol. La jerarquía está, hablemos de diferentes sectores donde la jerarquía siempre va a estar, ¿no? Aquí y yo creo que en todas partes del mundo. Pero sí, incluso he notado, ¿no? Ese contacto más directo. No pasa nada, no hay que temer, ¿no? Si tú temes como líder es que algo está pasando que no estás comunicándole bien a tu equipo. No, pero que no tengas que ganar respeto porque le llame la atención, porque está pidiendo el permiso a otra persona. Entonces, ahí también hay un punto a reflexionar, ¿no? Esto principalmente, incluso aquí digo algo también, en el momento que muchos estudiantes, ¿no? Van a España, el principal problema de comunicación que se presenta es cuando presento una entrevista de trabajo y empiezo a hablar de la jerarquía. Y es que yo era la subgerente general y porque al final es como tú te estás etiquetando para una empresa.
Y muchos de esos puestos de trabajo no logran ser activados por personas también de Latinoamérica que recién llega por lo mismo, por la forma en cómo nos comunicamos, ¿no? Y esto lo trabajé allí también con unos programas de inclusión laboral que realizaba también con personas que han estudiado y que han ido a estudiar a España máster o estudios superiores y que tenían una posibilidad de hacer una práctica en España. Entonces es impresionante también ese grado de comunicación de cómo nos lo marcan aquí en Latinoamérica y cómo lo llevamos allí y cómo tenemos que empezar a gestionarlo y a trabajar este punto, ¿no? Ese es uno de los principales puntos que quizás se puede encontrar de diferencia. Y otros de los que vienen en camino en Latinoamérica es la inclusión laboral. Hay un punto súper bonito que tienen en España, que es la parte más de inclusión laboral de discapacidad. Es obligatorio que las personas, las empresas tengan cierto número de personas con discapacidad, dependiendo del número de personas que tengan en la compañía. Y yo trabajé con personas y con discapacidad y son personas que realmente tienen muchas posibilidades y que podemos abrir un campo para ellas, porque ellas también tienen ese deseo de seguir desarrollándose, ¿no? Entonces eso es un punto que ya viene aquí a Latinoamérica y está tocando la puerta. Incluso también la parte de la igualdad laboral, ¿no? ¿Cuánto estamos ganando las mujeres? ¿Cuánto están ganando los hombres? ¿Qué número de mujeres tienes a nivel directivo? ¿Qué número de hombres tienes a nivel directivo? A niveles de equipos, ¿no? Si tienes un equipo de brand manager, ¿cuántas mujeres tienes y cuántos hombres tienes? ¿Vale? Y aquí hay un equilibrio que puedas justificar. No, pues tengo más mujeres que hombres. Ah, bueno. ¿Y por qué no tienes hombres aquí? ¿No? Aquí yo no estoy hablando de que los hombres, no. Aquí estoy hablando de la igualdad, de por qué tienes más mujeres y por qué no tienes hombres en este equipo. Estratégicamente, si tienes más mujeres, necesitas 2 hombres para que puedas equilibrar también el ambiente laboral. Oye, a ver, de eso, yo creo que es muy bueno la inclusión laboral. Creo que todavía nos falta mucho, como dices tú, aquí en Latinoamérica, pero también me pregunto, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de ¿a quién pongo en un cargo? Pues a la persona que tenga la mayor capacidad, los mejores, pues, habilidades para un puesto, sin importar si es hombre, si es mujer, qué edad tiene. Simplemente es la persona idónea para ese cargo, ¿no? Es la persona correcta. ¿Qué tanto esto de tener ciertas cuotas de género o de ciertas características realmente se hace por mérito y no o qué tanto se hace por cumplir la cuota, ¿no? Ahí hay una línea fina, o sea, siento que si bien está muy bien que avancemos hacia allá, nos urge, de hecho, avanzar hacia allá, ya nos tardamos muchísimo. Yo cuando trabajaba todavía viví mucho esto de desigualdad laboral, de salarial, de temas de discriminación, de que, pues, a ver, en un puesto directivo no voy a poner una mujer porque a lo mejor se embaraza y entonces me deja la chamba, ¿no? Y creo que nos hace muchísima falta evolucionar hacia allá. Pero realmente la pregunta ¿es cumplir la cuota? Ujú. ¿Qué opinas de eso? Yo opino que las oportunidades deben de ser 50 y 50 para todas las personas. Al final es como tú también te desarrollas y como tú también te creas esa oportunidad. Lo importante es que hayan parámetros y políticas que puedan también ser más visibles, tanto en las mujeres como en hombres. En ese punto yo sí soy es cuánto esfuerzo también cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánta formación estás dando para poder alcanzar ese objetivo que tú tienes. No simplemente por la cuota. Y lo que también se hace allí es con muchas pinzas ir mirando estratégicamente también qué persona también está haciendo lo mejor para poder alcanzar eso que quiere alcanzar. ¿No? Pero sí es verdad que lo que aquí hace la parte más de inclusión es de igualdad en las empresas es poder sentarse a observar. Tenemos todo un equipo de directores, ¿no? Vamos a incluir qué persona
de las mujeres podría estar en este lugar, ¿no? Y entonces es el desarrollo también que van teniendo. Hay muchos planes de carrera, hay muchas escuelas están apoyando a empresas grandes y medianas a desarrollar competencias, tanto del ser como del hacer, para poder lograr. Y hay entrenamientos especiales para este punto. Entonces, las empresas lo que hacen es poder también incluir este equipo de personas, ver cómo es, tienen coach que les acompañan en este proceso, ¿no? Más de desarrollo. Digamos que entonces es que las empresas estén conscientes de que tienen que incluir en su equipo gente de todo tipo, que no solamente se cierren a tener a lo mejor puros hombres en los puestos directivos o que no se cierren a tener a lo mejor personas ya de edad madura en algún cargo o personas con discapacidad, pero que por el otro lado también, siempre y cuando, o sea, sí las incluyan, pero siempre y cuando esas personas también pues hayan desarrollado ya ciertas capacidades que las hagan como la persona más idónea para ese cargo, ¿no? Sí, yo creo que más que tener, tienen que hacerlo las empresas, yo creo que es más generar oportunidad. Claro, y que además tengan Exacto, generar es opciones para que todos. tengan una apertura, que tengan una apertura a la oportunidad, una apertura a la inclusión, es más abrir las puertas, ¿vale? Porque podemos estar ganando un muy buen talento para nuestra compañía. Claro. Oye, ¿cuáles son las claves o las cosas, el termómetro para que tú detectes cuando una empresa le hace falta más inteligencia emocional en su equipo que a lo mejor a veces una capacitación técnica? ¿Cuál es ese termómetro que tú ves y que dices, aquí hay que intervenir? Primero, hay bueno, dentro del termómetro hay 2 puntos que me dan a mí una señal, y es si la empresa ha realizado evaluaciones de desempeño, o la empresa ha realizado feedback o evaluaciones de competencia, pues esto, o de clima laboral, pues aquí nos da una información. Pero otro punto muy, muy importante es el ambiente laboral. Si tienes un ambiente laboral que está siendo complicado, algo está pasando. No dejes avanzar el problema. ¿Y cómo nosotros podemos trabajar en ello? A partir de aquí, cuando se presenta, observamos, escuchamos, ¿no? A nivel individual, a nivel grupal, qué es lo que está sucediendo, para poder identificar si está siendo un problema más técnico de desconocimiento, o puede estar haciendo un problema más de ambiente laboral, o estrés, agotamiento, bueno, no hay desconexión laboral, bueno, hay diferentes puntos que pueden estar pasando. Cuando en este punto tenemos este primer diálogo, podemos aplicar nuestra evaluación. Esta evaluación, yo le llamo que es como mi amiga estratégica, o sea, va conmigo a todos los lugares, ¿no? Porque aquí principalmente nos ayuda a identificar cómo se está comportando tu equipo. Y al hacer esas intervenciones, esas sesiones individuales, le da la oportunidad a tu trabajador de hablar. Y ahí es cuando nosotros identificamos qué es lo que está sucediendo. Cuando identificamos qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el manejo de inteligencia emocional, hay muy poca gestión de la inteligencia emocional en los equipos y en los líderes y fuera y con nuestros amigos y nuestras familias, ¿vale? Pero porque estamos llamando desde el desconocimiento. ¿Qué es lo que, cuál es mi propósito en este punto? Es llevar esa maletita que yo llevo, porque pues al final también yo estoy expuesta, ¿no? A un mundo de cambio emocional, y donde tu cerebro al final te va enviando información de, está secuestrada tu amígdala, pues oye, reacciona y grita, ¿no? Desde las que somos madres, ¿no? ¿Cómo realmente reaccionamos? Pero una vez tengamos identificado este punto, lo que hacemos aquí en las sesiones individuales es traernos toda esta información, hablarlas con los responsables de la empresa. Dice, aquí hay un punto en el que tenemos que trabajar. Si es técnico, oye, a programar todo lo que tiene que ver con ventas, a programar nuevamente un plan onboarding. ¿Cómo está tu plan onboarding?
¿Estás haciendo reinducciones en tu empresa? ¿La gente conoce tu misión, tu visión, tus valores? ¿O son valores que hemos ido buscando en nuestra competencia y las hemos puesto, ¿no?, en nuestra página web? Porque a partir de aquí hacemos sesión grupal y entonces indicamos, oye, responsable, aquí hay que trabajar gestión de inteligencia emocional. Y damos técnicas específicas y entregamos a cada uno una mochilita llena de herramientas para aprender a autorregular las emociones. Y quizás ese responsable de un equipo ya no le grite más a una persona, porque no es que no quiera hacerlo, seguramente llegará a su casa con culpabilidad o algo internamente de que no está aceptando de esa persona, que me ha pasado y que he escuchado en las sesiones, ¿no? Claro, yo reaccionaba de esta manera porque no me acepto, no quiero ser líder, ¿no? Porque ser líder es de hombres. Es que hay muchas creencias dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y entonces al final poder decir es que ser líder es maravilloso, que tú tengas un perfil dominante sobre la línea de energía es súper rico. Solo tienes que aprender a gestionar cuáles son las técnicas de autorregulación, qué tienes que hacer. Aquí sí digo yo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que identificar. Un primer punto es poder identificar tu emoción. ¿Dónde la estás sintiendo? Y si la estás sintiendo en tu estómago, ¿qué nombre le estás poniendo? ¿Es frustración? ¿Es miedo? ¿No te quieres enfrentar a una situación? Cuando le pones el nombre, tienes esa capacidad primeramente de hacer un 50-50 de autorregulación. Y luego vienen las estrategias. Y entonces yo digo, siempre los primeros pasos son importantes. Ya después yo te enseño las estrategias. No te voy a enseñar a respirar cuando tú no sabes qué pasa antes. Claro. Porque porque no todas las emociones se regulan de la misma manera. Hay diferentes técnicas. Tras estás en una reunión y tú no sabes cómo, yo he tenido personas dentro de mi consulta que en algún momento haciendo una presentación se han desmayado. Y entonces llegan a mí, ¿qué puedo hacer? Esto se va a volver a repetir. Empiezan esos pensamientos rumiantes y automáticos, se va a volver a repetir, yo ya no voy a ser capaz, yo no podía ser ese líder que han escogido que yo sea, seguramente no me van a tener en cuenta para una próxima exposición. Y empezamos a hacer una técnica de desensibilización, que esto ya entra aquí un poquito más la psicología, ¿no? Claro. Oye, y digo, yo creo que aquí vamos a poner abajo, porque creo que es muy interesante y la gente que quiera contactarte, ¿no? Vamos a poner acá tus datos abajo. Ya desafortunadamente, bueno, pues se nos fue el tiempo de la entrevista. Creo que ha sido muy enriquecedor, pues muy interesante todo lo que nos has compartido. Y bueno, pues nada, agradecerte que hayas estado aquí, ¿no? Y que bueno, pues yo espero que sigamos haciendo muchísimas cosas juntas porque creo que lo que tú haces es algo sumamente importante para las empresas. Aquí vamos a dejar tus datos para que te puedan localizar. Muchas gracias, Carla, por tenerme en cuenta en este espacio tan importante y sobre todo, pues, por poder tener la oportunidad de compartir diferentes experiencias y herramientas que pueden llegar a favorecer a las empresas y que favorecer sobre todo lo que nosotras dos trabajamos es toda la parte de salud en equipo, que esto es lo que ayuda a que puedan seguir escalando Claro. y puedan seguir creciendo como empresas, porque tu talento te puede ayudar a crecer o tu talento te puede ayudar a cerrar tu empresa. Exactamente. Así es, Liz. Pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carla. Gracias. Esto fue Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo clic, es hora de ponerlo en acción. Nos escuchamos pronto en el próximo episodio. Y recuerda, un negocio en orden es un negocio que crece. Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios.